Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 2 y estaremos hablando en esta ocasión sobre nuestra materia de derecho administrativo concluyente en nuestros actos administrativos. Vamos a empezar a intentar definir el acto administrativo. Recordemos que esta pauta de la administración también contiene cierta evolución conforme ha habido cambios en las políticas públicas y la aplicación también de cada uno de estos. Pero mientras tanto podemos conservar la esencia y la practicidad que contienen nuestros actos administrativos. Así que comenzaremos a definirlo como cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Es decir, estos actos administrativos van a ser también manifestados de una manera que se comprenda cuál es la claridad y cuál es el objetivo de realizar estos actos administrativos. Por lo tanto, podemos empezar a reconocer algunos como los que les presento dentro de esta pequeña diapositiva, porque hablar de las clases o los aspectos también que abarca el acto administrativo, pues podemos calificar toda actividad o función administrativa, pero puesto que se realiza mediante actos jurídicos unilaterales como contratos, operaciones materiales, reglamentos u otras disposiciones de índole general, la delimitación conceptual suele ser un poquito complicada. Por lo tanto, estas características, de acuerdo a las clases de actos administrativos, podemos entender o mencionar que es un acto jurídico, es también un acto de derecho público. Lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. Es ejecutivo, es decir, obligatorio, y ejecutorio, que se puede hacer cumplir mediante la coerción. Tiene a su favor una presunción de validez legal, así como también podemos hablar que es impugnable, es decir, que no suele poseer una definitividad, sino cuando ha transcurrido el tiempo para atacarlo por vía jurídica o se le ha confirmado jurisdiccionalmente. Persigue también de manera directa o indirecta, mediata o inmediata el interés público, que por lo general es prescriptible. Ahora bien, de acuerdo a nuestro plática sobre el concepto del acto administrativo, también podemos entenderlo de distintas maneras, así como de distintos autores. Dentro de estas pautas me gustaría citar en algunos, aparte de reconocer estas características, podemos entenderlo como toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. Eso de acuerdo al jurista Fernández de Velasco. Como un segundo punto, encontramos que la declaración de la voluntad de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa, esta definición es similar a la de Guido Saboni, que es la que mencionamos al principio, y esta pertenece también a García Enterría y Fernández. Como punto número 3, como otra pauta definitoria, es una declaración concreta y unilateral de voluntad de un órgano de la administración activa en ejercicio de la potestad administrativa. Como otro punto es que puede definirse el acto administrativo como decisión general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares al respecto. Ello de acuerdo a nuestro escritor Bielsa. Ahora bien, haciendo énfasis o en agrandar, ¿no? Manifestar un poco más esta parte de la conceptualización, es para que nosotros podamos entender que el acto administrativo puede constituir una declaración de voluntad de la propia administración. Dos, una declaración del juicio, criterio o parecer de la administración. Tres, una declaración de conocimiento o bien una declaración de deseo. Cada una de estas va a tener que ser bastante clara, bastante amplia en el emitido de estos actos jurídicos, ya que van a ser presentados con distintas formalidades que vamos a encontrar también en un margen constitucional. Recordemos que la protección
En cuanto a los debidos procesos y la protección, garantización de los derechos humanos es también sumamente importante dentro de nuestra materia del derecho administrativo. Por lo tanto, estos elementos de manera constitucional son sumamente importantes y, por supuesto, en otras también vamos a hablar de los elementos constitutivos y básicamente su fundamento, ¿no? Los elementos encontramos como el sujeto, quien es el órgano de la administración pública que en ejercicio de la función administrativa externa de manera unilateral y la voluntad estatal produciendo consecuencias jurídicas subjetivas. Como siguiente vamos a encontrar también a la autoridad, ¿no? Que es toda persona investida de potestad de mando frente a los administrados o internamente dentro de un órgano público. También tenemos a la manifestación externa de la voluntad. Los elementos son las partes integrantes de un todo o los fundamentos o el móvil que conforman algo. De ahí que la declaración de la voluntad sea el acto administrativo en sí y no uno de sus elementos. Sin embargo, suele estudiársele como tal. Ahora bien, otro punto es el objeto, es decir, lo que persigue la administración al emitir el acto. Puede crear, transmitir, registrar, reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho con miras a satisfacer dentro de la colectividad. Ahora bien, también tiene esa cuestión de forma, es decir, la manera en la que se exterioriza o expresa la voluntad del órgano administrativo. El acto administrativo generalmente se manifiesta por escrito, pues es una manera de exteriorizar la decisión de la administración y pues han de observarse también ciertas reglas, como puede ser importantes en cuanto a su fundamentación, motivación, como bien presentamos en esta parte de los requisitos que nos tienen que olvidarse dentro de esta priorización de derechos. Ahora bien, la teoría de los elementos del acto administrativo se ha realizado en atención a los requisitos que tal acto deben reunir para ser válido y eficaz. Encontramos como la competencia, B, el presupuesto de hecho determinante de la resolución administrativa, la finalidad del acto, el contenido del acto, los motivos o fin intencional de la administración. De acuerdo a este tema, pues también vamos a encontrarlo dentro de nuestra ley federal de procedimiento administrativo. A partir de su artículo tercero, tiene los elementos y requisitos del acto administrativo. Cada uno de ellos están en diferentes fracciones y son explicados de manera muy concreta, es decir, la fracción primera nos dice ser expedido por órgano competente a través del servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, que reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. 2, tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias, tiempo y lugar previsto por la ley. Eso en cuanto a algunos que ya hemos mencionado también para que expresamente se contenga esta reglamentación y formalidad de la presentación de los actos administrativos. Continuaremos con nuestro siguiente tema en nuestra cápsula informativa número 3. Gracias por su atención.